Ruta 39 del 2022, Parque Periurbano de la Alhambra y Dehesa del Generalife. La ruta de hoy parte desde la localidad de Cenes de la Vega, por la ribera del Genil, ascendiendo a la Dehesa del Generalife, para disfrutar de unas preciosas vistas de Granada y la Alhambra. Sendeando por el valle del río Darro, recorriendo los llanos de la Perdiz. Anímate y acompáñanos. Comenzamos, en el Polideportivo de Cenes de la Vega, y junto al río Genil, donde antes de comenzar, el concejal de Deportes de Cenes de la Vega, y el presidente de la Federación Andaluza de Montaña, nos dan la bienvenida. Esta tercera ruta enmarcada en el centenario de la FEDME, hoy también se celebra el Día Andaluz del Senderista. Esta ruta entra dentro de las rutas programadas en la Liga de Senderismo. El recorrido en su inicio junto al río Genil, esta bonita ribera rodeados de eucaliptos, sauces, rosales silvestre, estamos caminando entre bosque mediterráneo y vegetación de ribera, toda una preciosidad. Nuestra ruta se desvía, buscando la acequia gorda. Esta acequia fue de especial interés para la ciudad de Granada. Desde el establecimiento de los ciries en la capital granadina, en el siglo XI, se crearon y recuperaron diversas acequias, con el fin de dotar a la ciudad de un sistema de suministro de agua, que sería completado posteriormente. Una de estas acequias fue la acequia gorda. El trazado de la acequia gorda comienza a la altura de la Presa Real, cerca de Cenes de la Vega, llevando el agua hasta fuera de Granada. La acequia gorda salían 5 acequias y sus aguas se dividían en quintas partes. Fue mayor conocida en la actualidad como Arabuleila, la del Realejo, la de Tarramonta, la del Jaque, y la de Santa Fe. La acequia gorda estructuró esta parte de la ciudad en diversos barrios o arrabales. Como última reseña sobre esta acequia, los musulmanes granadinos se vieron en la necesidad de hostigar a las tropas cristianas para intentar frenar su impetuoso avance, cosa que lograron atrayéndoles a una emboscada, provocando el desbordamiento de la acequia gorda, lo que inundó la Vega y causó la muerte de parte del ejército cristiano. Nuestra ruta se separa, e inicia la ascensión, pero antes cruzaremos la carretera de la Sierra, para tomar la calle Genil, inicio de nuestra ascensión a la Dehesa del Generalife. Tras unos metros por esta calle del Genil, nos encontramos con un acueducto. Se trata del acueducto de la acequia del Cadí, que salva el desnivel de esta calle. Acequia que se llamó del Candil, más tarde del Cadí, acequia finalizada por los almohades en el siglo XII, para cubrir las necesidades de expansión de la ciudad. Nace en el río Aguas Blancas, canal de aguas de la Antequeruela, y los campos altos del Realejo. Su cauce fue labrado piedra a piedra. Seguimos ascendiendo, y tomamos la calle Cabo de Gata, que remontaremos hasta casi llegar a la estación potabilizadora de tratamiento de aguas. Antes de llegar giraremos para pasar por debajo de una tubería. Punto de inicio de la senda.
lugar donde Mariano, guía de la Federación Andaluza, nos explica el entorno que vamos a iniciar. Esta senda que la hemos puesto nombre, Senda del Barranco del Olivar, ya que cruza este barranco, y que en esta primera parte sigue la alambrada de la estación de tratamiento. Ya que vamos cogiendo altitud, tenemos las primeras vistas de Sierra Nevada, y del valle del río Genil. Tras salvar este primer barranco, la senda continúa casi sin desnivel, e iniciamos la senda del segundo barranco, Barranco del Bermejo, donde tenemos unas breves vistas del cementerio musulmán, parte de la Alhambra, y de la ciudad de Granada. En este barranco nos encontramos un puente que soporta una de las antiguas tuberías de abastecimiento de la ciudad de Granada. Nosotros seguiremos el camino que pasa por la parte inferior de este puente, que tras superar el cauce del barranco, volveremos a pasar la tubería por su parte superior. A unos pocos metros del puente, iniciamos un ascenso por la ladera del Barranco del Aljibe, una preciosa senda entre pinares, que poco a poco nos llevará hasta su parte alta. Un pequeño puente nos ayuda a salvar el cauce del barranco. A pocos metros llegamos a un precioso mirador, donde nos dan explicaciones de las vistas que podemos ver. Desde los barrancos que hemos pasado, Valle del Genil donde hemos comenzado la ruta, y como no, las cumbres de Sierra Nevada, desde la Alcazaba, el Veleta, el Caballo, y otras sierras como la Silleta de Padul en la Sierra del Manar, que nos recuerda a las rutas realizadas en días anteriores, como la senda de los Gudaris, y el camino de los Neveros, que podéis ver y disfrutar en videos anteriores. Continuamos remontando este barranco de los Aljibes, que a menos de 1 kilómetro nos dejará en la dehesa del Generalife. Al llegar a esta preciosa explanada, la organización nos tiene preparado el avituallamiento. Junto a este se encuentra una de las más antiguas infraestructuras, el aljibe de lluvia. Por encima de la Alhambra y el Generalife se encuentran una serie de estructuras hidráulicas bastante interesantes. El aljibe de lluvia se encuentra camino del Llano de la Perdiz, en la dehesa del Generalife. Esta obra hidráulica fue construida hace más de 1000 años. Hay constancia de que ya existía al final del siglo X. Llevaba el agua al palacio de Dar al Arusa, en este barranco que llega hasta el río Darro.
Se establecieron varias minas de oro. Durante el siglo XIX. Ya en esta dehesa caminamos junto a la vertiente de Río Genil, que nos permite disfrutar de las vistas de Sierra Nevada, la Vega de Granada, y de las diferentes poblaciones que se encuentran en la vertiente de Sierra Nevada. Nuestra ruta llega a unas de las zonas arqueológicas de esta dehesa. Se trata de la Alberca Rota. Los Pozos Altos son un conjunto de restos arqueológicos de época nazarí. La principal es la llamada Alberca Rota. Forman parte de la estructura hidráulica de abastecimiento de agua para el conjunto de almunias y palacios situadas en los alrededores del Palacio del Generalife. En la Alhambra, junto con los albercones y la acequia real, forman uno de los complejos hidráulicos más importantes de la España medieval. Junto a este punto, también podemos ver parte de Granada, Valle del Río Darro, donde en unas de sus laderas se encuentra la Abadía de Sacromonte, que después comentaremos. Seguimos. Ahora descendemos unos cientos de metros, a donde tendremos una vista panorámica, llamada Silla del Moro, donde vemos Granada, y sus barrios más conocidos, el Albaicín, Sacromonte y Generalife, y el Río Darro, lugar que aprovechamos para realizar la foto de grupo de esta ruta. No podemos encontrar mejor marco para inmortalizar nuestro paso por este centenario de la FEDME. Y celebrar este Día del Senderista de Andalucía. Toda una pasada. Pero no ha terminado la ruta. Aún nos queda muchas vistas a esta ciudad con tanta historia, y andar por enclaves históricos para esta ciudad. Nuestra ruta se dirige a la Silla del Moro. Vamos a conocer la Silla del Moro. La llamada Silla del Moro fue una construcción de vigilancia y protección para el Generalife, y las huertas en un sector tan importante para la distribución del agua de la acequia real a toda la Alhambra. La historia y las descripciones nos orienta a épocas muy posteriores a la nazarí. La denominación de Santa Elena se debe a su consagración como iglesia, desconociéndose su nomenclatura árabe, pues no aparece en la relación de fincas pertenecientes al sultán granadino. Desde este punto, tenemos uno de los más bonitos miradores de la Alhambra, y desconocido para muchos. A nuestros pies se encuentra el Generalife, con el teatro y los jardines. Una maravilla. Continuamos. Ahora nuestra ruta se dirige al Valle del Río Darro, que remontaremos un tramo por su ladera izquierda. En su parte superior, si estás siguiendo nuestra ruta, seguro que este valle te va a sorprender por las vistas e historia. Desde el inicio las vistas que podemos ver del Albaicín y del Sacromonte, pero empezaré por contaros un poco por dónde transitamos. Granada se ha vinculado tradicionalmente a dos ríos, el Darro y el Genil. Muy conocidos son los versos de García Lorca que dicen: los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo, los dos ríos de Granada, uno llanto y otro sangre. El Darro fue decisivo en el asentamiento de la Iliberri íbera y romana, a partir del siglo VII a.C., y posteriormente, sería la Garnata Cirí, en el siglo XI. El Darro fue siempre, con todo merecimiento, el río de la Granada Vieja, el río romántico y soñado por excelencia. El topónimo se relaciona con la existencia de oro en su cauce. Los latinos lo llamaron Dauro, porque da oro. Los musulmanes cambiaron el nombre a Jadarro y después de la Reconquista los cristianos adaptaron el topónimo romano de Darro. Interesante, pero para sorprendente es por donde transitamos. Estamos transitando por una de las muchas acequias construidas en esta ladera para el abastecimiento de agua de la Alhambra y el Generalife. Más concretamente la acequia moderna. La acequia real de la Alhambra o acequia del Sultán, al-Saquilla al-Sultán, es la acequia que suministró agua a la Alhambra durante casi 3 siglos. El canal que arranca 6 kilómetros aguas arriba del río Darro. Construir una acequia que condujese el agua a la Alhambra no solo era necesario para cubrir las necesidades vitales, espirituales o de higiene, era especialmente necesario para la propia construcción de la Alhambra.
Podríamos considerar la acequia real como el germen u origen de la Alhambra. Por esta ladera tenemos 4 acequias. La acequia real va manteniendo la cota y separándose del río. Se construyó de 2 maneras, excavada en el propio terreno o en galería. Por esta ladera se disgregó en 4 partes, que enunciaré de la que más alta transcurre a la más baja. Acequia de los arquillos, acequia moderna, acequia del tercio, acequia de los 2 tercios. Pero no me puedo dejar de comentar y que hemos ido disfrutando durante el inicio de este valle. Es la abadía de Sacromonte. El Sacromonte es un barrio místico y de leyenda. Ubicada en el Monte Valparaíso, la abadía del Sacromonte nos muestra el pasado cultural y religioso de la ciudad. Se compone, las Santas Cuevas, la abadía siglo XVII-XVIII, el colegio siglo XVII. En 1595 se hallaron, en el Monte Ilupitano, actualmente el Sacromonte, las reliquias de San Cecilio, discípulo del apóstol Santiago. Además se encontraron unos hornos, de época romana, donde se hallaron unas placas de plomo escritas en árabe, conocidas como los libros plumbeos. Las Santas Cuevas. Entre 1595 y 1597 se acometieron las primeras obras con el desenterramiento. Entrando a las Santas Cuevas encontramos un altar a cuyos lados se veneran 2 imágenes de cera traídas de Roma en 1843 con las reliquias de los mártires San Víctor y San Leoncio. Bajo el altar se pasa a las Santas Cuevas, aparecen varias capillas. La Capilla de la Dolorosa, la Capilla de Piedra, la Capilla de Santiago, otra capillita, u horno donde sufrieron el martirio, protegida por una reja y dentro de ella el busto de San Cecilio y la cruz llevaba San Juan de Dios. Nuestra ruta llega a los Llanos de la Perdiz, donde nos encontramos un reloj de sol, y podemos situar los picos más altos. Para ello deberemos situarnos en el nombre del pico que queremos ver y seguir la punta del reloj que nos indicará la situación del pico. En este Llano de la Perdiz, la organización nos tiene preparado un segundo avituallamiento. Después de este breve descanso, continuamos por esta zona de los Llanos de la Perdiz. Esta zona es bastante frecuentada por los granadinos en los días de fiesta y fines de semana. Tengo que comentar que seguimos por un camino antiguo llamado Camino de Jesús del Valle. Después de cruzar esta zona de esparcimiento y de deporte para los granadinos, iniciamos el descenso por el Barranco de las Tejadillas, que dejaremos a la izquierda, y uniéndonos a la vereda del Barranco del Abogado. Vereda divisoria entre las aguas de Granada y Cenes de la Vega. Esta vereda nos lleva hasta el cruce de caminos, Camino Mozárabe entre Granada y Almería, perteneciente a la ruta del Camino de Santiago, Camino del Cortijo de Jesús del Valle, Camino del Valle de Belén, y el que hemos llamado Entre Barrancos, que nos llevará hasta Cenes de la Vega. Sin llegar a este cruce de caminos que hemos mencionado, tomamos uno que transcurre por la cuerda entre 2 barrancos, Barranco de los Arcos, Barranco de Angustias, que antes de llegar a la localidad de Cenes de la Vega se convertirá en Barranco de Cenes de la Vega. Antes de llegar a la localidad quiero dar mi agradecimiento a la Federación Andaluza de Montaña por estas 3 bonitas jornadas, y hoy también a su presidente Julio Perea, que en esta ruta ha sido nuestro segundo guía, al Ayuntamiento de Cenes de la Vega por su acogida, a los servicios sanitarios y de policía local, a todos los compañeros de ruta, y más en especial a los compañeros del Club Cultural y Deportivo El Cencerro de Cenes, guías de esta preciosa ruta. Gracias. Os dejo con unas palabras del presidente de la Federación Andaluza de Montaña, Julio Perea. Con esta ruta del Día Andaluz del Senderista en el Parque Periurbano de la Alhambra y de esa Generalife se cierra la Semana Estatal del Senderismo coincidiendo con el centenario de las Peñas. Una ruta emblemática del patrimonio y de la historia de Granada,
desde el río Genil hasta el río Darro, pasando por la acequia gorda del Genil, la acequia real de la Alhambra, el parque de invierno, el Aljibe de la Lluvia, estamos ante uno de los patrimonios más importantes y que el senderismo, gracias al senderismo y a esta ruta, se puede disfrutar y reconocer. Gracias. En nombre de la FAN y de la FEDME, agradezco a todos los federados participantes y a los clubes organizadores de esta ruta. Gracias. Cenes de la Vega, 2022. Puedes seguir nuestras rutas en redes sociales y YouTube. Amigos de la Naturaleza Daimus.